Saludos, mis amigos, queridísimos consiervos, discípulos. Gracias por participar de este discipulado y ten por seguro que así como a mí me ha edificado, sobre todo el tema de hoy, creo que va a ser lo mismo con tu vida. Ahí donde estás, acompáñame, vamos a orar para entrar a la reunión y vamos a adorar después con un canto. Padre, gracias te damos, oh Dios, por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Señor amado, háblanos en este momento. Señor, háblanos. Di tu palabra y tu siervo oirá. Señor amado, te doy gracias. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén. Bien, acompáñame con este canto de adoración o de alabanza. Palabras y mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino con tus palabras. Mi corazón ardiendo está y por volverte a escuchar. Solo vuélvelo a decir y sé que todo cambiará. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién? Destino se hace claro cuando alumbras mi camino con tus palabras. Oh, mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar. Solo vuélvelo a decir. Sé que todo cambiará. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Donde todo cambió, donde dejaste de hacer las primeras obras. Recuerda dónde fue el lugar que se perdió la devoción, que se perdió el corazón. Corazón que como un niño podía depender de mí. Yo no te he dejado.
Si no es a ti, ¿a quién iremos, oh Rey? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú nos das el abrigo y el oportuno socorro, tal como lo dice la Escritura. Señor amado, te bendigo y te exalto. Aleluya. Qué hermoso canto de Julito Melgar, la verdad que es siervo de Dios, que ha de estar ahorita, pues, entonando lo mucho de lo que Dios le dio y todavía lo que no nos impartió en los cielos. Y lo vamos a ver un día. Téngalo por seguro que así será. Bien, vamos entonces a entrar de lleno al este nuevo capítulo del tema que estamos viendo. Empezamos la semana pasada, que son los dones del Espíritu, pero los dones para estos tiempos. Usted dirá, pero cambiaron. No, son los mismos, pero no hay como refrescarlos y ver la oportunidad de aplicarlos para los tiempos que estamos viviendo. Créalo, que Dios siempre tiene sentido en todo lo que hace. Y creo que cuando Él estableció los dones del Espíritu para que la iglesia los usara, era en todo momento, pero creo que como nunca en estos tiempos que estamos viviendo, son necesarios. Por supuesto que son algo que no podemos ignorar, tal como lo dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 12, verso 1. Esto lo estoy repasando de la semana pasada, dice de esta manera: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. No seamos neófitos o no seamos indolentes. Más bien dicho, yo diría que él está diciendo, pónganle atención, tengan interés, que haya un interés por conocer lo que yo les he dado. Bueno, ¿qué significa don? El don espiritual. Don significa regalo. Es una palabra que se llama carisma. Es un regalo del Señor. Él lo dio para que nosotros los disfrutáramos. Ahorita estamos hablando de los dones del Espíritu, pero también hay dones del Padre y hay dones del Hijo. Y Pablo, cuando él hablaba de los dones del Espíritu, dice en 1 Corintios capítulo 12, el capítulo 14, verso 12, lo puedes ver en tu pantalla, dice de esta manera: así también vosotros, puesto que anheláis, diga conmigo, hay que anhelar. Anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos. Pero obviamente siempre hay un objetivo, y es la edificación de la iglesia. Que tú puedas decir, Señor amado, yo quiero ser llenos de los regalos que tú me tienes que dar. Y con esos regalos yo pueda anhelar los que más, pues, tú crees que sean donde yo pueda ser útil para utilizarlos. Y no quiero ser ignorante acerca de eso. Sobre todo porque los dones, cuando Dios los otorga, se vuelven irrevocables. ¿Qué significa irrevocable? Que si Él te lo dio, disfrútalo. Tal como lo dice Romanos capítulo 11, 29. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Entonces Él nos lo otorgó, disfrutémoslo. Porque el plano es algo que mi Padre le ha dado placer darnos esa virtud. Pero también dice que entre esos regalos es como un abanico. Así como el fruto del Espíritu Santo que aparece en Gálatas, y son 9 frutos, que tiene que ver mucho con el carácter. Entonces eso es como decirte,
Yo quiero que tú perseveres en tu carácter, dando fruto en el Espíritu. Él te ayuda a cambiar ese carácter. Y por eso hablamos que el carácter ese fruto dice amor, paz, gozo, benignidad, templanza, dominio propio, fe, mansedumbre. Bueno, pero con los dones son un regalo de Dios. Y Él dice, quiero que sepas, que los conozcas, que no seas ignorantes, y que dice, mire cómo dice 1 Corintios capítulo 12, verso 4, y que sepas, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea que como el abanico, el menú es variado, ve y busca los dones mejores. Por eso dice ese mismo capítulo, ¿verdad? En verso 31, mas desead ardientemente los mejores dones. Pero yo os presento el mejor camino, dice. Ese verso 31 cierra con que el mejor don, por así decirlo, es el amor, que es un fruto del Espíritu. Pero él dice que nosotros debemos de desearlos. Diga conmigo, debo de desear lo que Dios me quiere ofrecer. Y si nosotros caminamos con la buena voluntad del Padre, aprendiendo, no siendo ignorantes, sino queriendo nosotros de lo que Él nos da, tenga por seguro que Dios va a decir, vas a ser un fiel discípulo, una persona útil para mí, útil para el reino inclusive. Entonces, si hay diversidad de dones, encontramos que los dones del Espíritu, pues hay dos versos o dos pasajes que hablan de estos dones. Encontramos en 1 Corintios capítulo 12, 8 y 9, los 9 dones que habla el Espíritu en este pasaje. La semana pasada vimos de estos 9, 6 dones. Y hoy yo quiero que tú te los aprendas conmigo. Y estos 6 dones se pueden clasificar en 3 tipos. En revelación, que es lo que vimos la semana pasada, en los de poder y los de inspiración. Los de revelación, repite conmigo, dice así. Vamos a poner en este tamaño para que lo puedas observar y retener. Entonces, los dones de revelación son palabras de sabiduría, palabras de conocimiento y discernimiento de espíritu. La semana pasada nos extendimos. Si tú aún no has podido aprender, no lograste comprenderlo, yo te animo. Vuelve a ver este discipulado de la semana anterior, que es la parte 1. Bueno, después tenemos los dones de poder. Y estos pues tiene el don de fe, el don de sanidades y el don de poder de milagros. Cuando yo te decía son dones que deberíamos nosotros de practicar, ejercitarnos en estos tiempos, es porque ahora vamos a necesitar de milagros en sanidad, en milagros en financieros, en milagros de la unidad familiar que se está perdiendo. Bueno, estos 6 vimos la semana pasada, los de revelación y de poder. Hoy vamos a ver los de inspiración, inspirar, porque el mismo Dios nos habla para que nosotros seamos inspirados por su Santo Espíritu con los dones de diversas clases de lenguas o diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas y de profecía. Bueno, entonces, mis amados, el día de hoy vamos a entrar con los de inspiración. Vamos a repetir, repita conmigo, los dones de inspiración, que son diversas clases de lenguas, interpretación de lenguas y de profecía. Por supuesto que esto habla mucho acerca como que ser nosotros portadores
de la voz de Dios. Cuando uno habla en lenguas, vamos a aprenderlo, es como que estar comunicándonos con el Padre. Interpretación de lenguas es que en los servicios el que logra interpretar hay un mensaje para la congregación o edificación del cuerpo de Cristo. Y de profecía, pues obviamente es esta persona que no solo puede declarar en lengua, sino puede inspirar, por la inspiración, puede hablar de lo que Dios tiene. Bueno, usted dirá, ¿y será que Dios habla en diferentes formas? Claro que sí. Mire cómo dice Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas. Por supuesto que Dios, si algo ha hecho, ha hablado en muchas formas. Esto me hace recordar que cuando Dios habla, Él utiliza diversidad de formas. Por ejemplo, en la escritura, Él utilizaba, pues obviamente, el oficio profético por medio de personas. Pero hay un ejemplo de Balaán, que era un profeta, que Dios permitió que le hablara la burra. O sea que, ¿por qué me pegas? Y dice que él pudo entender acerca de esto. Dios puede hablar, por ejemplo, por señales. Por ejemplo, vino el rey Ezequías y le dijo al profeta que iba a orar por él: si Dios me está hablando, di que haga esta señal. Y dice que prácticamente le confirmó con el retroceso de esa señal. Dios puede hablar por medio de sus ángeles. Hay casos como el caso de Zacarías, que es el papá de Juan el Bautista, o María, la madre de Jesús. Ellos tuvieron la visitación de ángeles hablando. Y la escritura misma en Romanos, capítulo 8, en adelante, dice que la misma creación se gime o se manifiesta o habla de las maravillas de Dios. Entonces, nosotros podríamos decir que también tú puedes escuchar, ser inspirado por lo que Dios tiene por medio de lo que Él crea, sus maravillas. Qué lindo es esto, ¿verdad? Saber que así es la escritura. Bueno, vamos entonces hoy a entrar al primero de estos tres de inspiración, y el primero es diversas clases de lenguas. Que de diversas clases de lenguas también podría mencionarse como diversos géneros de lenguas. Ay, mire, yo no hablo lenguas y no me interesa. Bueno, nuevamente, como le digo, es un regalo de Dios. Pero hoy usted va a entender por qué la importancia de hablar lenguas y de qué se trata de esto. Bueno, primero tenemos que entender que cuando el Señor Jesús ascendió después de haber resucitado, Él vino y les dio a sus discípulos ciertas instrucciones. Y entre estas instrucciones, Él les mencionaba: bueno, van a tener autoridad sobre toda potestad o entidades demoníacas. Pero después, la segunda instrucción que Él dio, bueno, después también mencionó, antes de dar estas señales que lo seguirán, Él habló predicar este evangelio a toda criatura y hacer discípulos. Y después dijo: y estas señales seguirán a los que creen. Uno, reprenderán espíritus inmundos, ¿verdad? Pero mire lo que dice esto lo encuentra usted en Marcos, bueno, lo vamos a ver ahorita. Y la segunda instrucción fue esta. Dice ahí: y estas señales acompañarán, en Marcos 16:17, a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, 1, y mire el 2, hablarán nuevas lenguas.
Entonces uno lo que medita es si Jesús mismo, antes de partir, hizo dejar el legado, un legado que mostrara la importancia de cómo conocer mejor al Padre, la importancia de cómo caminar con el Espíritu Santo, la importancia de cómo tener la convicción de Jesucristo en el corazón. Pues una de las formas es hablando lenguas. Y usted va a decirme, ¿y cómo puede ser eso? Y qué bueno, ¿y qué es eso de las nuevas lenguas? Porque aquí habla nuevas lenguas, da la impresión de que si usted ya hablaba lenguas, puede ir renovando lenguas. Cuando los apóstoles estaban reunidos en el aposento alto y dice que vino el Espíritu Santo como un estruendo, dice que llamas de fuego en forma de flamas se estaban sobre sus cabezas. Y ellos empezaron a hablar nuevas lenguas. Pero entre las lenguas que hablaban ellos, dice que empezaron a hablar otros idiomas. O sea que podríamos hablar que unas lenguas diferentes son idiomas. Pero la Escritura habla muy claro acerca de que estas lenguas que nosotros hablamos, que Dios es un lenguaje que de alguna manera son gemidos indecibles, son como una verbalización que pareciera que no tiene sentido, pero sí tiene sentido para el Espíritu de Dios. Mire cómo dice 1 Corintios capítulo 14, verso 2. Dice así: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino habla a Dios. Y mire lo que dice: porque nadie lo entiende. O sea que estamos hablando de que es muy probable que no sean lenguas humanas, sino que en su espíritu habla misterios. Es cuando cuando tú le pides a Dios, Señor, yo quiero hablar en lenguas, porque yo quiero que mi espíritu se comunique con el espíritu del Padre y que pueda hablar las cosas que para mí me son un misterio, pero ante ti, que tú todo lo conoces, puedan ser abiertas. Por eso es que encontramos en Romanos capítulo 8, verso 26, algo muy parecido, donde dice de esta manera: y de la misma manera, mire cómo dice, de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos orar, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, como dice, con gemidos indecibles. ¿Cómo es eso? Por eso es que hay algunos que motivan a las personas: trate de repetir y tratan de hacer sonidos indecibles. Trata de repetir: Rosa saca la ropa, o Rambo saca la bazooka, Rambo saca... Eso pareciera broma, pero no se trata de repetir cosas. Se trata de tratar de verbalizar una jerga que uno no entiende, pero el Padre seguramente sí lo va a entender. Y cuando uno mira el verso anterior que dice que es una ordenanza, está diciendo de que uno tiene que tener oye lo que te quiero decir. Uno tiene que tener la voluntad. Tú tienes que tener el deseo y la voluntad de hablar en lenguas. No es algo así como que, bueno, Señor, si tú quieres que hable lenguas, aquí estoy. Dale pues, tócame. No se trata ni de que te toque ni te golpee, sino que tú tengas el deseo y la voluntad. Mire, cuando yo lo enseño, digo de esta manera. Por ejemplo, si usted no va a hablar en lenguas, pensémoslo como el idioma que en nuestro caso el español, cuando mis niños empezaron a hablar. Ahorita tengo mi nieta, Aida, Didi, y yo la miro ahorita cómo ella empieza a expresar ciertas palabras. Y ella dice: no comer,
no televisión, no televisión. Jugar, jugar. O sea que trata de en su dimensión, en su edad, trata de expresarse. Yo no le voy a decir a Aida, ahora repite conmigo, esternocleidomastoideo, que es el músculo que está aquí abajo del esternón. No le puedo decir a que me haga, ahora di tres tristes tigres. No, tiene que ser a su edad. Entonces, si tú vas a hablar lenguas, trata de verte como alguien, Señor, yo quiero empezar con algo simple. Entonces, comienza con una jerga sencilla. Obviamente cuando ellos me dicen hablemos lenguas y uno dice Padre mío, pero yo ya he practicado muchas veces. Pero cuando uno comienza a pedirle al Espíritu Santo, dame esa jerga de una forma sencilla, humilde y que te pueda mi espíritu comunicar con tu espíritu para que yo pueda interceder misterios que tú sabes que yo necesito. Qué lindo esto. A ver cómo estamos con el reloj. Muy bien. Bueno, vamos ahora entonces a seguir con el segundo, que es la interpretación de lenguas. Bueno, entonces, más bien una interpretación de lenguas es, nuevamente como hablamos en los anteriores, todos estos dones son para edificar a la iglesia. Entonces, cuando uno está, por ejemplo, en la iglesia, en un servicio, puede ser que tú estés en tu dormitorio, pero si tú vienes y hablas lenguas, perfecto, tú te comunicas con Dios. Pero si hay un grupo de personas y empiezas hablando lenguas diciendo Dios está hablando, debiera de haber alguien que interprete las lenguas, alguien que le muestre a Dios qué es esto de la interpretación de lenguas. Mire cómo dice 1 Corintios capítulo 15, es capítulo 14, 11 y 13. Dice así: por tanto, el que habla, vamos a poner en este tamaño, por tanto, el que habla en lenguas, pida en oración para que pueda interpretar. Pero estamos hablando después si hay un grupo de personas donde Dios te dice, tengo un mensaje y voy a hablar en lenguas para que estos sean interpretados. Pero si estamos en el grupo y todos van y dice el que está dirigiendo, hablen en lenguas, todos pueden hablar en lenguas. Pero si hay alguien que dice, yo sé que Dios tiene un mensaje para esta iglesia, él habla en lenguas y pide, Señor, que se levante alguien que las interprete. ¿Por qué? Dice el verso 14, porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, como lo vimos hace un rato. Pero el entendimiento queda sin frutas, si es sin fruto, si es para edificación, ¿verdad? O sea, dando a entender que cuando uno está en un servicio, por eso es tan importante que en ciertas reuniones se provoque que la gente hable lenguas y se provoque que se levante alguien con el don de interpretación de lenguas que inclusive va atado con el don de profecía, que es el que vamos a ver ahorita después de esto. Y el don de profecía es tan lindo porque no solo puede edificar a la iglesia, sino puede edificar a personas con un mensaje personal. Por ejemplo, a la iglesia puede ser que estamos en el servicio, alguien habla lenguas y se levanta este profeta y dice, yo voy a interpretar esas lenguas. O muchas veces el mismo que tiene el don de profecía habla lenguas y él las interpreta. Y su palabra es, por ejemplo, para la iglesia. Por ejemplo, en quien yo me admiro mucho, como tiene el don de profecía bien marcado, o bueno, bastante, llamémosle así, que lo ha desarrollado, es Viti. Y cómo es que en ciertos momentos ella está el domingo y nos da una palabra acerca de cosas que puedan venir y que tenemos que estar preparados para eso. Y
Eso me recuerda también que inclusive Dios le daba a ella palabra para ciertos matrimonios y ellos no habían pensado tener hijos, por ejemplo. Y de repente viene y le dice el Señor que la criatura que viene ahí va a ser un varón, por ejemplo. Bueno, se lo he oído por lo menos una docena de veces en diferentes lugares, o sea, diferentes países. Y yo me quedo confiado, a veces uno se siente un poco nervioso porque dice, Dios santo, ¿qué está diciendo ahora? Y después casi el 100% estas personas se acercan a Vita y dicen, la verdad es que estábamos pidiéndole a Dios un milagro, o la verdad es que no estábamos esperando bebé, pero en obediencia, si Dios nos lo manda, estaríamos muy contentos. Y otros dicen, estábamos esperando el momento de una confirmación. Y a los días ellos nos escriben, nos localizan y nos cuentan que efectivamente están embarazadas, que la mujer está embarazada, ¿verdad? Eso es algo impresionante. Yo tengo tantos ejemplos acerca de la profecía, pero mire cómo dice 1 Corintios capítulo 14, verso 3. Pero el que profetiza habla a los hombres, y aquí repite conmigo, para edificación, exhortación y consolación. Mire, nuevamente, una profecía no es para amenazar. No, no es para amedrentar, es para edificar. Yo quiero edificar en algo porque quiero construir algo en ella. Exhortar es como dice el Señor, quiere corregir, que es esa palabra es muy parecida a la palabra de consolación. Consolación es reparar. En la exhortación se corrige y con la consolación se sana esa alma. Entonces, créalo que la profecía puede ser de mucha bendición. Yo cuando te decía que en mi persona, por ejemplo, un profeta me habló y me dio una palabra de profecía diciéndome cómo es que yo iba a salir de Walmart. Y él llegó hasta mi oficina a dármela. Y me habló cómo es que iban a haber cosas en mi vida después que yo saliera de Walmart. Yo honestamente me quedé muy asombrado y pasaron 4 años. Y se cumplió, mire, como que si uno agarrara un listado porque me dio un listado de cosas y como si fuera un checklist, se cumplió. Impresionante. Posteriormente, este mismo profeta, que es pastor también, me habló muy claro diciéndome de que era el momento de que yo abriera la iglesia, la reunión. Y yo en ese momento me quedé asombrado y eso fue prácticamente 4 meses antes de la pandemia. Y fue tan lindo el haber obedecido porque pues ahora puedo seguir enseñando en la reunión, ¿verdad? Pero el don de profecía es algo muy lindo, muy hermoso, y que puedan haber iglesias donde se levanten profetas hablando acerca de lo que Dios quiere para su pueblo. Mire cómo dice 1 Corintios 14, verso 22. Miremoslo en su pantalla. Así que las lenguas son una señal no para los que creen, sino para los incrédulos. O sea, hay un servicio, se hablan lenguas, y alguien que no ha creído se va a asombrar de escuchar que hablan lenguas. Dice, hay estos fanáticos que estarán hablando. Pero aquel que cree, dice, la profecía es una señal, no para los incrédulos, sino para los creyentes. Entonces, qué declaración esta más hermosa, porque nos está diciendo que por medio de la profecía hay personas que pueden asentarse, pueden acercarse más al Señor, echar raíces más al Señor. Yo recuerdo, tengo un amigo profeta muy lindo, David Navarro, que el Señor lo usa con este don de una forma muy acertada. Pero recuerdo en una oportunidad que estábamos en un país, en un lugar, y
Y en eso él vino y le dijo, y esta palabra es para aquella persona que está detrás. Y estaba la persona como que escondiéndose detrás de la columna. Esto dice Dios. Te he estado hablando que ya dejes esos actos que haces indebidos. Esa droga que estabas guardando el día anterior en ese vehículo, yo te guardé nuevamente la vida para que no te descubrieran, pero es la última vez que te guardo. De una vez te lo advierto. O sea que una declaración de esa, dando a luz ese acto o ese hábito a una persona en medio de gente, la verdad que es muy fuerte, pero después nos contaron los pastores que efectivamente él era una persona que se dedicaba al narcotráfico, pero que estaba buscando a Dios para que Dios lo bendijera. Entonces, impresionante porque él en su búsqueda, Dios le habló. Le dijo, yo quiero hablarte, yo quiero pues extender mi misericordia hacia ti, ¿verdad? Total, la profecía se vuelve como un don muy especial. Mire cómo dice 1 Corintios capítulo 14 y 5. Yo quisiera que todos hablareis lenguas, dice, pero aún más que profetizarais. Pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Este verso lo traje a colación porque esto me hizo recordar que le pasó a Moisés. Él estaba en el tabernáculo con los ancianos principales y dice que estaban, me parece que eran 72, y estaban adorando. Y en eso todos empezaron a hablar en lenguas. Pero eran 70, pero habían 2 de estos que componían los 72, que estaban en su tienda de campaña, no habían llegado al servicio. Y estos, en el momento que el Espíritu de Dios cayó sobre estos y empezaron a hablar lenguas y a profetizar, estos también empezaron a hacer lo mismo. Entonces dice que llegaron guardias o levitas con Moisés diciéndole, ahí hay 2 que no están en el templo profetizando. ¿Cómo es eso? Y el mismo Moisés les dijo, cuánto yo quisiera que toda la congregación, que todo este pueblo, 3 millones de personas profetizaran. Y esto es lo que dice este verso, que si tú anhelas los dones mayores, Dios te puede utilizar, pero debes desearlo para edificar, y el que Dios le habla por medio de su voz para dar un mensaje especial se vuelve un don superior. A mí me ha pasado. A veces yo estoy orando por las personas y cuando estoy ahí, Dios como que me hablara y me quiero tal y tal cosa. Y a veces uno empieza a dudar, pero cuando ya empecé a disipar la duda y empecé a creer más lo que el Espíritu Santo me dice, empiezo a declarar, dice Dios tal y tal cosa. No me pasa todos los días, no me pasa frecuentemente, me pasa ocasionalmente, pero sí he visto que Dios puede levantar, puede utilizar a ciertas personas para dar de lo que Él tiene para estas personas. ¿Qué es eso de una profecía? Pues es como prácticamente declarar algo que la persona o está haciendo o le va a suceder. Como yo le contaba con mi trabajo, ¿verdad? En este ejemplo. Pero sí he visto, yo he recibido, es curioso, pero casi no hay profeta que se acerca a mí que no me dice alguna palabra afirmando, más bien dicho, afirmando lo que hago, ¿verdad? Bien, pero para terminar esta serie de dones de la inspiración, dice 1 Corintios 14, 26. Y esto es más que todo parte como los sacramentos o lo que se hace durante un servicio. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando se reúnan
ya sea en un servicio, o en un grupo familiar, o en un grupo de amigos, en un grupo de X para adorar al Señor. Cada cual aporte, o sea, cada uno debe aportar según lo que él tiene. Tanto el Salmo, enseñanza, pero mire, dice revelación. O sea, esto es como decirte que traten de buscar de que haya, pues, que haya el don de profecía, lenguas o interpretación de las lenguas para el grupo. Todo se haga para la edificación. Aleluya. Bueno, mis amados, entonces usted ahora entenderá por qué es que en cada servicio provocamos que haya esto, ¿verdad? Bueno, vamos en este momento a entrar ahora a los otros 9 dones que faltan, por así decirlo, que se llaman como dones. De estos 9 hay 6 que son catalogados en Romanos como dones de ayuda o de, llamémosle así, de servicio o de atención para la iglesia. Y tal como hemos visto, dice que cada uno de los, pero 1 Corintios 12:7 dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. O sea que todos los dones son para la edificación, para el bien común, para la ayuda, para que el pueblo, el cuerpo de Cristo se pueda sostener. Pero mire qué dones aparecen aquí. Esto aparece en Romanos capítulo 12, verso 6. Dice así. Ya lo tiene. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. En este caso aquí agrega, si el de profecía, úsese en proporción de la fe. Perfecto. Pero mire los que están después. Dice, sí, el de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza. Dice el verso que sigue, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra con misericordia. Mire, estos son interesantes. Vamos a repasarlos nuevamente. Entonces, mire, vamos a agarrar desde el verso 7, que es donde empiezan los 6 dones de servicio. El de servicio, en servir, o sea, no hay para dónde. El de enseñar, con enseñanza. Es servicio, para servir, y enseñar para la enseñanza. El que exhorta, con exhortación, correcto. Pero mire, el que da con liberalidad, el que dirige, este de dirige es como el líder, con diligencia, que sea pronto para actuar y tardo para airarse. El que muestra misericordia con alegría, que es el otro don. Entonces, de esta manera podemos nosotros agruparlos más o menos como lo vimos anteriormente. En los primeros dones habían don de revelación, es el de sabiduría, conocimiento y discernimiento de espíritus. Está el don de poder, habían 3 ahí, que es el de sanidad, el de fe, sanidades y milagros. Y después el de inspiración, que son los 3 que vimos, que era el de lenguas, el de interpretación de lenguas y el de profecía. Pero ahora tenemos 6 de ayuda. El de servir. Vamos a ponerlo aquí. Pues vimos que el de servir, el de servicio, que sirva con bien. El de enseñar, que se dedique a la enseñanza. Vimos también el de exhortación, que el de exhorta, pues se dedique a la exhortación. El que da diligente, que da liberalmente, o sea, que no tenga limitaciones. Ay, Dios, ya está pidiendo dinero. No, Dios me libre. Mira, es que
Yo tengo que hablar los dones que hay. Yo no voy a decirte que ahora este es un servicio para dar. No, yo lo que te estoy diciendo es que Dios da semilla al que siembra. Si tú vienes y decides hoy decirle, Señor, yo quiero tener ese don de tener la libertad, tener esa libertad para poder dar, Dios va a dar la semilla. No creas que Él va a decir, ahora te vas a quedar. No, Él va a dar la semilla. Oye lo que te digo. Bueno, pero seguimos viendo. El de dirigir diligentemente. Y el que muestra misericordia con alegría. Pero aparecen, entonces aquí son 6. Y aparecen 3 dones que están como aislados. El don de administrar, el don de ayuda, que así se le llama también, eso los vamos a ver en qué versos, y el don de continencia, que ese es el que Pablo amonestaba con relación a las relaciones conyugales. Entonces aquí vemos que en total hay 9 dones, más los 9 dones anteriores, total hay 18 dones. Bueno, entonces ahorita vamos a entrar al don de servicio, al primero, el que sirve con que tenga la habilidad para servir, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Hoy vamos a ver de estos 6 de ayuda, vamos a ver 3. El de servicio, el de la enseñanza y de la exhortación. Y usted dirá, esto se parece mucho a lo que vimos que iremos a hacer en la eternidad. Claro, la diferencia es que yo lo tomé desde el punto de vista cómo poder utilizarlos en la eternidad con una generación nueva. O una generación que Dios te otorga. En cambio, ahora es con lo que tienes en tu mano hacer, con los que están contigo, en donde estás tu familia, amigos o en tu iglesia misma. Entonces, mire cómo dice en 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. Según cada uno ha recibido un don especial, por supuesto, úselo. Pero mire, muy importante, casi todos los dones sirven para que uno pueda edificar, pero dice, use esos dones sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pues mire, cuando uno mira, cuando mencionaba en Romanos 12, el de servicio o el que sirve, lo utilice para servir, igual es la misma raíz griega que aparece aquí. Úselo sirviendo los unos a los otros. Y la palabra griega que se utiliza para servir es diáconos. Entonces, eso da a entender de que la persona que sirve es un diácono. Entonces ahí donde están las palabras diaconisa o diácono, que en muchas iglesias toman ese nombre porque significa el que sirve. Entonces uno dice, ¿y cómo puedo yo ser útil? Bueno, el don de servicio no solo es el servidor, el que mira la entrada, el que cuida carros o el que presenta la ofrenda o el que no. El de servicio es aquel que está dispuesto a aportar algo en beneficio del cuerpo de Cristo. Entonces, hay personas que dicen, bueno, ¿yo cómo puedo aportar algo? ¿Hay algo que yo pueda aportar en esta iglesia? Y obviamente algunos dicen, si tú tienes un don, puedes aportar algo en la alabanza. Entonces tú puedes ser parte del grupo de la alabanza, tocando algún instrumento, que definitivamente eres alguien que tiene un diaconado, o sea, diácono, sirviendo en algo para el beneficio de la iglesia. Está también aquellos que preparan la Santa Cena, tienen ese servicio. O están aquellos que literalmente lo que hacen es orar o visitar a aquellos que han recibido al Señor, orar por los enfermos. Tienen ese servicio de desinteresadamente poder entregarse
el que se entrega haciendo algo práctico. Por eso es que dice el próximo verso, mire, cuando leímos en primera Pedro 4:10, dice el verso que sigue, el que habla, hable conforme a las palabras de Dios. Pero mire, el que sirve, o sea, el que hace algún tipo de diaconado, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo. En otras palabras, lo que hace notar este verso es que aquel que esté dispuesto a aportar su tiempo, sus recursos, sacrificar algo de él por el beneficio del cuerpo de Cristo, de la iglesia, que le pida a Dios la fortaleza. ¿Por qué? Porque es muy probable de que hay alguien que se levante y le empiece diciendo, ¿cómo tú haces ese servicio, ese voluntariado, si no te van a dar nada? No te van a... ¿Qué te dan de vuelta? Nada. Entonces, a veces muchos que quieren servir empiezan a escuchar voces que los descalifican, como quien dice que lo que uno está haciendo, pues, no es de Dios. Pero yo te vengo a decir que definitivamente Dios es el que da la fuerza, la fortaleza, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ahorita el otro don muy importante, el de la enseñanza, ¿verdad? La enseñanza es muy importante porque en la Escritura nosotros encontramos que nosotros tenemos que amar su palabra, pero amar su palabra significa el tratar de retenerla, el adquirirla para poderla yo, de alguna manera, enseñar, o sea, transferir mi vida en la vida de alguien más. Mire cómo dice Mateo 28:20. Dice de esta manera: enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Aquí es cuando Jesucristo está hablando de la gran comisión, Él está diciendo, van a ir ustedes a ser nuevas criaturas, no se avergüencen de Jesús. Van a ir ustedes también a ser discípulos, pero para ser nuevas criaturas en Cristo Jesús y hacer discípulos es necesario enseñar, pero que ellos miren la enseñanza tuya como un ejemplo, enseñándoles a guardar todas estas palabras o todas estas declaraciones. Por eso dice 2 Pedro capítulo 3, verso 2, para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Entonces, mire, a veces yo parezco muy, a veces yo no quisiera caer mal. ¿En qué es que es tanta insistencia que tenemos que leer, aprender? Es porque lo que tú aprendas aquí va a ser una herramienta muy útil para que tú puedas el día de mañana ser tomado por digno para poder servir con el Señor. Entonces tienes que ser ahora, en este tiempo en que nosotros tenemos que decirle, Señor, si el don de la enseñanza viene del cielo, ayúdame a poder yo enseñar. Inclusive uno de los ministerios que tiene Jesucristo es el ministerio de maestro. Entonces el que va a ser maestro tiene que tener el don de la enseñanza. Pero es que yo no soy maestro. Bueno, pero puedes tú transferir a tus hijos o a las personas que están alrededor tuyo algún tipo de enseñanza que les hace recordar la palabra que tú has oído. Aleluya. ¿Qué es lo que hay que enseñar? Pues como lo dice Colosenses, capítulo 3:16, la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros con toda sabiduría,
enseñándoos y amonestándoos unos a otros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a provocar que esa palabra haga en alguien? Es, pues, esa enseñanza corrija, una amonestación, ¿verdad? Es lindo, ¿verdad? Y dice Mateo 7:29, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Qué lindo esto, porque da la impresión que el Señor, cuando Él hablaba con sus palabras, tenían un efecto. Su enseñanza era práctica. Si tú dices, vamos a orar de la fe, pues agarremos y clamemos a Dios para que haya un milagro y veamos ahorita un milagro con lo que tú declaras. Eso es hablar con fe. Bueno, vamos a ver ya el último que nos tocaría el día de hoy, y es de la exhortar. El que exhorta, hágalo con exhortación. Exhortar significa como corregir, ¿verdad? Pero es una corrección hablada. O sea, yo tengo hoy para decirles, miren, recomiendo que hagan esto, hagan lo otro, y de esta manera tú puedas, como una llamada de atención, sientas que te jala un poquito las orejas. Mire cómo dice Hebreos 3:13. Antes, exhortaos los unos a los otros, cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. La exhortación debemos de anhelar. Siéntate dichoso si puedes encontrar que alguien te pueda exhortar, si encuentras que alguien te pueda llamar la atención, si encuentras que alguien te pueda, llamémosle como diríamos nosotros, pues tirar de frente los tacos, que te hable como a veces no quisiéramos, pero siéntete dichoso si hay alguien que te pueda exhortar de esa manera. Yo disfruto cuando encuentro a alguien que obviamente pues que yo sé que lo hace con un conocimiento correcto, con una actitud correcta, trata de exhortarme en algunas áreas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no me dejo exhortar, se puede endurecer mi conciencia y puedo yo caer en ciertos hábitos de pecado. Y ¿quién puede sacar a alguien con un hábito de ese tipo? ¿Verdad? Por eso la exhortación, ¿para qué sirve? Para poder perseverar, tal como lo dice Hechos capítulo 14, verso 22. Fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, mis amados, déjate exhortar para poder perseverar en la fe. Y de esta manera vas a poder alcanzar muchas cosas. Y no hay tribulación que al que sabe ser exhortado lo vaya a botar, si no sabe que él ha sido formado por medio de la exhortación para poder perseverar en todo. Bien, mis amados, vamos en este momento a dar el día de hoy hasta acá. Para mí fue un honor, una oportunidad muy linda el poder enseñar. Te animo a que perseveres. Y quiero orar por ti. Ahí donde estás. ¿Dónde estás? Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo, Padre. Bendigo en el nombre de Jesús a la persona que está escuchando este mensaje. Desde ya, Señor, te pido que tú derrame los dones mejores y que podamos, Señor, ser útiles. Úsanos como un vaso de misericordia, como un instrumento preciso, pero úsanos
y usa todo aquel que te lo pide, Padre, te lo pido. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Un abrazo.